Cámara, por favor. Bueno, perfecto. Vamos a esperar un minuto y arrancamos. ¿Cómo le fue con el trabajo práctico? ¿Alguna duda? Bueno, a ver. Dalke, ¿me escuchás? Sí, Sí. ¿Qué era un mercado, Dalke? era un lugar físico o virtual en donde se encontraba la oferta y la demanda, o sea, los ofertantes que van a buscar maximizar su bienestar y los demandantes que van a buscar cumplir, satisfacer una necesidad. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Ludmila. De nada. Eh, Sánchez, ¿cuál era una de las principales funciones del mercado? Las principales funciones, Sí, o una de las principales funciones, una de las más eh, importantes. la de fijación de los precios. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Gracias, Marianela. A ver, ¿quién más tengo por acá? Luca, Sí, profe. ¿cuál era la característica principal de la competencia perfecta? De la competencia perfecta era que había muchas empresas y consumidores y que Sí, todos esos bienes eran iguales, es decir, homogéneos. homogéneos, perfecto. Y Y se algo más creo que era que caracterizaba, los precios eran aceptantes. son precios aceptantes, son los únicos dentro de lo que es la estructura de mercado, que eran competencia perfecta, monopolio, competencia perfecta. Y dentro de la competencia imperfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Y la competencia perfecta era la única que se caracterizaba por ser precio aceptante. Perfecto, gracias. A ver. Eh, Miró, Martín, Sí, profe. ¿quiere uno O oligopolio? era ¿Por, el... ¿O por qué se caracteriza? porque hay... Pero, profe, me voy a sacar así porque Sí, si no me escucho doble. sí, Se sí. caracterizaba porque había pocas empresas dentro de lo que cabe, se acordaban los precios un poco dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe los productos podían ser o algo homogéneos o un poco diferenciados, la transparencia era poca pero existía y la competencia era principalmente por medio de las marcas, es decir, yo vendo mi producto porque el producto de fulanito es peor porque el mío es mejor porque la marca. Perfecto, buenísimo, muy bien, muy bien, muy bien. Vienen muy bien encaminados, la verdad que me alegro, creo que es la primer corte que viene tan bien. Bueno, siendo las 4:03 vamos a arrancar con el tema nuevo. Vamos a compartir la pantalla. Tararara. ¿Dónde estás? Pantalla completa, ventana. ¿Ves? Permítanme. Ahí está. Avísenme cuando vean la placa. ¿Se ve? Bueno, perfecto. Bueno, continuando dentro de la unidad 2, dentro de lo que es la economía agraria en sí y el funcionamiento del sistema económico, ya dentro de lo que es la economía agraria vamos a ver su definición y su alcance, su relación con otras ciencias, la ciencia, la economía agraria en la región, cómo se clasifican las actividades económicas, un poquito de PBI, cómo se estructura, el esquema circulatorio de la economía y la estructura interna de la producción. ¿Sí? Bueno, antes de... A ver, ¿quién tengo a mano? Massa, Sí, profe. ¿qué era la economía?
La economía es una ciencia que se encarga del estudio de para satisfacer las necesidades. Bueno, me olvidé. Pero por ahí. Sí, va por ahí. A ver. De Si la me producción de explica bienes y servicios para satisfacer las necesidades las infinitas, necesidades. profe. Sí, ¿con qué? Con bienes y servicios, Con bienes y recursos escasos. servicios y recursos escasos. Perfecto. Medio enredado, pero bien. Estuvieron todos los componentes. Perfecto. Y entonces, espérate que tengo que abrir la lista. Porque hay muchos apellidos. Y como no los veo a todos. A ver. A ver, ¿a quién más tengo por acá? El otro Martín, que no veo tu apellido, que te estaba tocando la cabeza ahí. No, profe, soy el mismo. Pasa que tengo que ¿El entrar por dos mismo? cuentas. Ah, perfecto. Bueno, zafaste entonces. A ver, acá abrió Alan Gusowski. Gusowski. Alan. Estoy, profe. Perfecto, Alan. ¿A qué te suena economía agraria? Y al concepto de economía, pero aplicado al ámbito rural, digo. Exactamente. Sí, no es más que eso. Por eso les vuelvo a repetir, en economía hay mucho de qué color el caballo blanco San Martín. Si bien tiene otros componentes, pero en base es una rama de la economía que se dedica al estudio de, y ahí vamos a entrar en ello. Bien. La economía agraria es la rama de la ciencia económica que estudia la especificidad del sector agropecuario y sus múltiples interrelaciones con el conjunto de la economía. En otras palabras, se refiere al conjunto de actividades económicas relacionadas a la producción, transformación, comercialización de productos agrícolas, pecuarios, forestales, incluye agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, así como la industria agroalimentaria que procesa estos productos, ¿sí? Rama de la ciencia económica, el más fácil es el concepto que tienen ahí arriba. Es la rama de la ciencia económica que estudia la especificidad del sector agropecuario y sus múltiples interrelaciones con el conjunto de la economía. Bien, el alcance que tiene la economía agraria se manifiesta a través de los siguientes aspectos: por su contribución al Producto Bruto y a los ingresos tributarios, por generar exportaciones que traen divisas al país, brindar seguridad alimentaria a través de la producción, generar empleo, desarrollar las regiones y aportar a la balanza comercial del país. Ese es el alcance que tiene la economía agraria. Ahora bien, ¿cómo se relaciona con otras disciplinas? Con la biología a través de los procesos biológicos, con el clima, factor muy importante y ya lo vamos a ver en la próxima clase, que entra dentro de lo que son los factores externos de la producción. Como todo organismo tiene factores internos y factores externos, la economía. Y la producción, uno de los factores que más se ve afectado es a través del factor externo, clima. Bien. La agronomía, a través de la implementación de tecnologías e insumos, la geografía económica también es muy importante, la historia económica, la sociología rural, la estadística y otras ciencias, pero en sí es esa. Ahora bien, ya entrando a lo que es las economías regionales, si bien sabemos que el NEA está compuesto por Chaco, Corrientes, Formosa, algunos autores Misiones, se caracteriza por su fuerte especialización en el sector primario, con base en la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial. Desde el enfoque de la economía agraria, las regiones constituyen un sistema donde se articulan tanto los recursos humanos, los factores productivos, las decisiones económicas, la intervención estatal y las condiciones ambientales. Fíjese que hablamos de recursos naturales y de condiciones ambientales nuevamente. Decisiones económicas,
intervención del Estado, uno de los elementos de la microeconomía, y los factores productivos. Todavía no hablamos de factores productivos. ¿Alguien tiene idea de cuáles son los factores de la producción? Son 4/5. No, esos son condicionantes, factores extrínsecos o externos que condicionan a la producción. Los factores propios de la producción, ya para que vayan teniendo en cuenta, son tierra, trabajo, capital, empresa o capacidad empresarial, depende del autor, y actualmente la tecnología. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, desde el enfoque de la economía agraria, las regiones constituyen un sistema donde se articulan los recursos naturales. ¿Qué recursos naturales puede ser, por ejemplo? A ver. El agua, el aire. El agua, el aire, la tierra. Perfecto. Los factores productivos que acabo de mencionar, las decisiones que toma el productor, la intervención del Estado a través de impuestos, retenciones, créditos y las condiciones ambientales que van a hacer factible la producción, ¿sí? Este sistema presenta un alto potencial productivo, pero también restricciones estructurales. ¿A qué se refiere a restricciones estructurales? ¿De qué podemos estar hablando? Ibáñez, ¿a qué te suena restricción estructural? ¿Estás, Ibáñez? Ibáñez. Bueno, Woodman, Florencia. Sí. Restricción estructural. Sí. La palabra lo dice. ¿Qué es una restricción estructural? Como que Pone una... A ver. Sí, sí. Como es una restricción, pero que está organizada de alguna manera. No sé cómo. La palabra lo dice, ponerle en tu casa, poner una reja en tu puerta es una restricción estructural, así de simple. En el ámbito de la producción agropecuaria puede ser el mal estado del camino para sacar los camiones, es una restricción estructural. La falta de autopista, la falta de un puerto cercano, hay que llevar la producción a Puerto Rosario, para lo cual eso se está tratando de remediar ahora con el puerto de Ituzaingó. Está bien que está más dedicado actualmente a lo que es forestación, pero esas son restricciones estructurales. La falta de camino, la falta de ruta, la falta de un silo. Acá en la zona nuestra casi no se utilizan silos bolsa, por ejemplo, que es algo que facilita muchísimo ante la gran inversión que tiene construir una planta de silo para almacenar soja. Bueno, esos son, tal cual lo dice la palabra, restricción en estructura. Simple. Bueno, perfecto. Gracias, Florencia. Seguimos. ¿Cuáles las características económicas que tiene el NEA? Predominio del sector primario, con una alta participación de actividades agropecuarias, baja industrialización relativa, sistemas productivos extensos, uso intensivo de la tierra, baja incorporación de tecnologías en algunos estratos, la heterogeneidad productiva, pequeños productores, familiares, empresas medianas y grandes establecimientos. Una alta dependencia del clima, con mucha sequía, muchas inundaciones, impactan directamente en la producción, en los costos y en la rentabilidad, y las limitaciones estructurales, que hace referencia a las infraestructuras rurales insuficientes, a los accesos limitados al crédito y a las brechas tecnológicas. Ahora bien, las principales actividades agrarias en el NEA son la ganadería bovina, ahora también la ganadería bubalina. ¿Están en conocimiento, no, que el director de la carrera está en China ahora disertando por el tema búfalo? ¿Sabían? Sí. Sí, profe. Sí, eso está. Y Corrientes tiene casi el 80% de lo que es la producción de la zona. Pero se está trabajando muchísimo en eso. La agricultura regional, el algodón, el arroz, la yerba mate, la forestación y, como bien dice ahí, la producción bubalina.
Esas son las principales actividades agrarias en la zona. Bien, los problemas y desafíos actuales son la baja agregación del valor, la vulnerabilidad climática, la desigualdad productiva, las limitaciones logísticas y el futuro que se espera para la economía en sus tendencias principales son la intensificación sostenible, la incorporación de tecnología, el agregado del valor, adaptaciones climáticas, ahí justamente entra el tema de la producción bovalina, y nuevamente en lo que es la expansión de sistemas alternativos, como puede ser la producción bovalina. ¿Por qué está siendo fuerte el búfalo en nuestra zona? ¿Alguien sabe? ¿Por la zona geográfica, profe? Exactamente, y el clima. Tanto el clima como la zona geográfica. Campos inundados, campos bajos, campos con poco pasto. En eso se hace fuerte el búfalo, a diferencia del ganado, de la vaca. Bueno, como siempre les digo, acá hay un par de placas para que ustedes lo vean tranquilos. Son todas referenciales hasta el año 24. Cómo ha crecido la producción, actividades primarias dentro de lo que es la zona NEA. Tanto Misiones, Chaco como Formosa, en lo que es soja, ganado bovino, arroz, yerba mate, pasta celulosa, algodón, hilado de algodón y turismo. Los valores de exportación, siempre les digo, por ahí mis clases tienen mucho contenido, pero hay mucho que no doy, pero que se los paso a modo de información. Esto es toda estadística como para que ustedes lo vean, sepan, pero no necesariamente entra en un examen final, por decírselo así. Parece mucho contenido, pero es a modo de datos para que vean. Por ejemplo, los principales productos en el Chaco: algodón, soja, carne, textiles, en Corrientes arroz, carne, textiles, yerba, Formosa algodón, arroz, carne, Misiones forestal, yerba, carne y turismo, y ahora en Corrientes también se le suma el tema forestal. Y ahí tienen un par de placas como para que vean cómo ha crecido y decrecido en algunos casos, en algunos ejemplos, lo que es la producción. Ahí tienen los ingresos totales. ¿Cómo se calculaba el ingreso total? Pregunta muy fácil. A ver. Melissa, Merlo, ¿estás? Sí, ¿te acordás cómo se calcula el ingreso total? Era el precio por la Q. cantidad. Exactamente, muy bien, sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, les vuelvo a repetir, estos son todos indicadores que si los quieren mirar, los tienen, peor es no tenerlos. Ahora vamos a hablar de la clasificación de la actividad económica. Escucharon, me imagino que habrán escuchado alguna vez hablar de la clasificación de la actividad económica, aunque sea de paso, actividad primaria, secundaria, terciaria, son las tres clásicas de la economía. ¿Lo escucharon alguna vez? La actividad su actividad profesional como médico veterinario, ¿en qué actividad la van a desarrollar? ¿O en qué sector, para ser más específico? En el sector primario. Muy bien, Manuel. Sí, señor. En el sector primario. Muy bien. Ahora bien, ¿qué son las actividades económicas? Las actividades económicas son aquellas formas mediante las que se produce, se vende o se intercambia un bien o un servicio. Otra forma de definir la actividad económica es detallando que se trata de cualquier actividad cuya finalidad es cubrir una necesidad o deseo. Y últimamente se está incluyendo dentro de la actividad económica aquellas sin fines de lucro. Ahí hace referencia al sector quintenario, que ahora más adelante lo vamos a ver. La economía clásica habla solamente de tres: la actividad primaria, secundaria y terciaria.
ahora ya hay autores, y yo ya los estoy trabajando con el sector cuaternario y quinario algunos, o quintenario otros autores. Bien, en sí, ¿qué son las actividades económicas? Son aquellas que forman mediante la producción, la venta y el intercambio de un bien o un servicio. Sí, perfecto. Bueno. Como toda actividad tiene fases, esta, y presten atención, porque suele ser pregunta de examen, ¿cuáles son las fases de la actividad económica? Son la parte fundamental de la economía y, aunque pueden ser sumamente diversas, variadas y complejas, abarcan siempre un ciclo compuesto por 3 fases: la producción, la distribución y el consumo. Entre la producción y la distribución suele encontrarse el intercambio. Eso depende del autor con el que traten. Pero si no, son siempre estas 3 fases. La producción, que es la etapa entendida como la transformación de la materia prima mediante procesos de distinta naturaleza para obtener recursos elaborados o semi-elaborados. La distribución, que es la etapa en la que se hace llegar los bienes y servicios producidos al circuito de comercialización, y el consumo, comprendido como la etapa final en la que el bien o el servicio es consumido, cerrando el círculo productivo y retornando los capitales necesarios para sostener el esquema en el tiempo. A ver, leyendo Pacheco Marisol, ¿estás? Marisol. Sí, profe. No te veo. Ahí está, perfecto, Marisol. Consumo, comprendido como la etapa final en el que bien o el servicio es consumido, cerrando el circuito productivo y retornando los capitales capitales necesarios para sostener el esquema en el tiempo. ¿A qué te suena eso? Y sería la parte final de la fase de la economía. El consumo final sería la compra. Y, perfecto, hasta ahí venimos bien. O sea, entiéndase, yo lo produzco, lo distribuyo y alguien lo consume. En esa última fase donde alguien lo consume, lo que me está indicando es que ese producto final se va y vuelve retornado al circuito económico, que sería parte de esta producción, distribución y consumo, para que yo lo pueda mantener, mi producción, mi distribución, y que llegue al consumo. ¿Se entendió? ¿Me entendiste? Sí. Me está diciendo que yo vendo, recibo a cambio, y con esa plata vuelvo a invertir para volver a producir, poder volver a distribuirlo y que le llegue al consumidor. ¿Sí? ¿Me entendiste? Bueno, sí. Perfecto, gracias Marisol. Seguimos. Los tipos de actividad económica, y ahí entra lo que habíamos mencionado hace un momento de el sector primario, secundario, terciario, que pertenecen a la actividad económica clásica, y el cuaternario y el quintenario o quintario, depende del autor. Si miramos a nuestro alrededor, veremos que hay muchas actividades económicas diferentes. Para simplificar un poco la visión en todo el conjunto de ellas, se han clasificado según la parte del proceso. Ahí está la clave. Se clasifican según la parte del proceso de producción en la que se encuentran las tareas que comprenden la actividad. Bien. Las actividades se clasifican principalmente en 3 sectores productivos basados en la etapa de producción, que son el sector primario, el secundario y el terciario, y hoy en día el sector cuaternario y quinario. El sector primario hace referencia a la extracción, el secundario a la transformación, el terciario a los servicios, el cuaternario a la tecnología y la información, y el quinario a los servicios de alto nivel y sin fines de lucro. Bien, ya entrando al sector primario. La actividad económica de este sector son las que se realizan para obtener recursos naturales, con el objetivo de conseguir materia prima.
integran las siguientes actividades al sector primario, entre otras, la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza, la apicultura, la explotación forestal y la minería. Vuelvo un poquito para atrás para marcarles la diferencia. Se simplifican, mejor dicho, se clasifican según la parte del proceso. Las primarias son las de extracción. Dentro de ellas, todas las mencionadas. ¿Cuál es la característica del sector primario? Depende muchísimo, no exclusivamente, pero podría decirse que sí también, del clima y de la zona geográfica, está muy ligado a la naturaleza, tiene un lugar generalmente en zonas rurales, su producción puede utilizarse posteriormente en otros sectores como el secundario. Los avances tecnológicos han permitido el progreso considerable aumentando la rentabilidad, pero sigue coexistiendo con las prácticas tradicionales. Sector primario, ganadería, agricultura, forestación, apicultura, minería, dependen del clima, la zona geográfica, ligada a la naturaleza, en zonas rurales, sirven para producir otros bienes, por eso justamente es el sector primario. Ahora bien, el sector secundario, se encuentran enmarcadas en ellas las artesanías, la construcción, la industria y la obtención de energía, como así también los derivados de ella, que son los alimentos procesados, los vestidos, los calzados, la bebida, tabaco, electrodomésticos, muebles, entre otros. Y la siderurgia, los productos químicos, la producción petrolífica pesada, de aviones y de barcos, la industria cementera, cementera y las maquinarias. Es decir, que en el sector secundario se encuentran todas aquellas actividades que transforman a las materias primas producidas por el sector primario. Bien. ¿Qué es lo que caracteriza a este sector? Su actividad independiente del clima y de la zona geográfica, así como el sector primario depende, esta actividad, el sector secundario, es independiente del clima y de la zona geográfica, se desarrolla tanto en entornos rurales como en urbanos, transforma materias primas del sector primario en un producto de consumo final o en un producto intermediario o intermedio, que se somete a otro proceso de transformación. Y generalmente este sector es muy automatizado. Por eso justamente dentro de él está todo lo que es la artesanía, la construcción, la industria, la obtención de energía, como así las industrias pesadas, la siderurgia, metalurgia, la producción de productos químicos, la producción petrolera y otras. Bien. El sector terciario está las actividades relacionadas con los servicios que sirven para cubrir las necesidades de las personas. Recuerden que la economía, siempre estamos hablando de economía, es satisfacer necesidades infinitas con recursos escasos. Por eso siempre se habla de cubrir las necesidades de las personas. Estas en las que no se transforma ningún bien ni material. En los países más desarrollados este sector es uno de los más extendidos y hasta inclusive se terceriza este tipo de sector. En él entra el ocio, la cultura, el comercio, la finanza, la educación, la sanidad, el turismo, entre otros. Bien. ¿Cuáles son las características de este sector? La ubicación geográfica no determina la actividad del sector, no se ve afectada por el clima, generalmente se desarrolla en zona urbana, aunque ahora hay mucho turismo rural, se basa en la comercialización de productos ya terminados y en la prestación de servicios. Los servicios son intangibles, heterogéneos, indivisibles, perecederos, y no adquieren propiedades, sino el derecho de recibir un beneficio o prestación. ¿El docente universitario en qué sector se encuentra? ¿Primario, secundario, terciario? A ver. ¿Terciario, profe? Terciario es una prestación de servicio. Perfecto. Sí, señorita.
es una actividad del sector terciario, es una prestación de servicio. Por eso dice es intangible, entre otros. Bueno, hasta ahí tenemos los tres clásicos. Sector primario, secundario y terciario. Ahora vamos al sector cuaternario. Es aquel cuya actividad está basada en el conocimiento. Fíjense que también acá entra la educación, pero ya es otro tipo de educación. Algunas de las actividades incluidas en esta son la investigación y el desarrollo, la consultoría, la tecnología, la planificación financiera y la educación. Las actividades más características del sector cuaternario son las pertenecientes a la investigación en ciencia y tecnología, como la biotecnología, y ahí entra la bioeconomía, la informática, telecomunicaciones, robótica, entre otras. Son actividades que necesitan mucha investigación porque los empleados que se dedican a esto tienen una cualificación muy alta y necesitan salarios altos, que es nuestro... En este sector entraría el INTA, el INTI, entre otros sectores, que ahora, bueno, justamente están padeciendo una desarticulación. Bueno, y el sector quinario o quintenario engloba las actividades cuyo objetivo no es la generación de ganancias, por eso acá se habla de las ONG, de los servicios públicos sin ánimo de lucro, la industria de la cultura, algunos profesionales destacados honoren, es para enmarcarlos y encuadrarlos dentro de un sector. El trabajo doméstico no remunerado se diferencia justamente del sector cuaternario por lo que hace a la tecnología, a la investigación y al desarrollo. Esos son los 5 sectores de la economía. Con que sepan y defiendan los 3 primeros, ya estamos bien. Si dicen el cuarto y el quinto, ya un golazo de medio campo. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? Que venimos bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, PBI, ¿qué es el PBI? ¿Lo habrán escuchado hablar al PBI? Del PBI. Pavlovich. ¿Está Pavlovich? Sí, profe. Iván, Davo Andrés. Bueno, ¿qué es el PBI? ¿Sabés qué es el PBI? ¿Lo escuchaste nombrar? ¿Y eso no es el valor agregado al producto? Producto, sí, exactamente. Producto Bruto Interno. Pero es un valor agregado, está perfecto, ¿sí? Bien, muchas gracias, Iván. Bien, como bien lo dijo Iván, el PBI es el Producto Bruto Interno, es el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado de tiempo, que generalmente suele ser de un año. Por eso siempre habrán escuchado, se robaron el Producto Bruto Interno o el PBI del 2022-2023. Eso hace referencia a un periodo determinado de tiempo. El valor monetario que se le asigna a todo lo que produce el país, ya sea a través de un valor monetario, porque se mide en dinero, bienes y servicios finales, no intermedios. Ahora lo explico. Dentro del territorio, no importa quién lo produzca, y en un periodo de tiempo que es generalmente un año. Ahora bien, ¿por qué bienes finales? Para evitar duplicaciones. El PBI no suma insumos intermedios. Un ejemplo fácil, dentro de lo que es la cadena agropecuaria, un productor vende maíz a 100 pesos. El feedlot usa ese maíz para engorde, produce carne y la vende a 300. Son valores numerativos, no lo tomen a pecho, esto es para hacer matemática pura. Para el PBI solo se encuentran los 300 pesos del producto final. Es decir, que dentro de lo que ya vendió el feedlot, obviamente, va a tener en cuenta el maíz que compró para alimentar a sus animales. Es decir, que no va a sumar 100 de maíz que compró más 300 de la carne que va a vender. Eso sería una duplicidad. Solamente va a tomar los 300 del producto terminado, que es ese animal gordo que ya salió del feedlot y se vendió. ¿Se entiende hasta ahí? Es un ejemplo burdo, pero es claro.
¿Cómo se calcula? A través de distintos métodos. Esto es muy por arriba, esto es un poquito de macro, pero está dentro del programa y está dentro del temario del día de hoy. No debería estarlo, pero bueno, está, entonces tienen que saberlo. ¿Cómo se calcula? Producto Bruto Interno, valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo determinado de tiempo, a través de 3 métodos: el método de gasto, el método de ingreso y el método de producción. Ambos 3 llegan al mismo valor, con décimas de diferencia, pero tendrían que llegar al mismo valor. Bien, el más utilizado generalmente suele ser el método de gasto o el método de producción. El método de gasto se calcula a través de todo lo que se consume, más las inversiones, más los gastos públicos, más las exportaciones netas. En exportaciones netas hace referencia a lo que es exportaciones menos importaciones. De ahí se saca un número y se lo vuelve a sumar con consumo, inversión, gasto. Es decir, que las exportaciones netas son la resultante de la resta de las exportaciones menos las importaciones. Generalmente se suele usar ese método o el método de producción, que es el valor añadido de todas las empresas. Pero es muy difícil obtener ese dato anualmente y por empresa. Pero los 3 métodos llevan al mismo resultado. Bien, acá tienen desarrollado un poquito de cómo se calcula el método de gasto, que es igual a la suma de todos los gastos y bienes y servicios realizados por la familia, empresa, sector público y extranjero, a través de la suma del consumo, de las inversiones, de los gastos públicos y de la exportación, menos las importaciones, que van a ser las exportaciones netas. Cómo se calcula el PBI por método de renta y cómo se calcula el PBI a través del método de producción. Lo importante de este tema es que sepan qué es el Producto Bruto Interno, cómo está integrado y cómo se mide a través del método de gasto. ¿Y cuál es el método de gasto? La sumatoria de los costos, del consumo, las inversiones, los gastos públicos y las exportaciones menos la importación. Bueno, esquema circulatorio de la economía. Nuevamente, ¿de qué color el caballo blanco San Martín? Ahora bien, ¿han escuchado hablar de la economía circular? A ver, ahí había un guapo antes que pregunte, que casi se animó. ¿Alguno se anima? ¿Qué es la economía circular? ¿No la escuchó? Bueno, vamos a ver. Yo escuché, profe, algo parecido, pero es como que todo como que se recicla. Va por ahí, exacto, va por ahí. Va por ahí. ¿Es lo que se produce, digamos, después se usa y se tira? No, esa es la lineal, Erika. En este caso no se tira, se reutiliza. Se reutiliza. Exactamente, ahí está una de las grandes diferencias que tienen los distintos modelos económicos que había en la década del 30, 40, 50, que era una economía lineal. Se producía, se consumía y se tiraba. Chao. Ahora no, por eso justamente se habla de economía circular a diferencia de lineal. La lineal era produzco, consumo, desecho. Ahora es circular, consumo, produzco, reutilizo, y ahí entran en juego la sostenibilidad, la reutilización, las 3R, que ahora son 5R, que más adelante ya lo vamos a ver. Bien, pero eso es en sí. ¿De qué color el caballo blanco San Martín? Esquema circulatorio de la economía. Bueno, ahora justamente diferenciemos lo que es la economía circular de un flujo circular de renta o circular de la economía. La economía circular y el esquema circular de la economía comparten la idea del flujo continuo.
pero con un enfoque distinto. La economía circular se centra en la sostenibilidad, que es lo que justamente mencionaba la compañera, y la eficiencia en el uso de los recursos. Por eso anteriormente vimos lo que era eficiencia y eficacia, eficiencia técnica, mientras que el esquema circular de la economía describe el flujo de bienes y dinero en una sociedad. Ahora bien, el esquema circular de la economía también es conocido como flujo circular de la renta. Sirve para entender cómo interactúan los diferentes agentes económicos, que ya habíamos visto en la segunda clase quiénes eran los agentes económicos, la familia, las empresas, el gobierno, y cómo se mueven los bienes y servicios y el dinero a través de ellos. Ayuda a visualizar la relación entre la oferta y la demanda, la producción y el consumo, y cómo se genera y distribuye la riqueza en una economía. Eso es el esquema circular de la economía, o flujo circular de la renta. Existe una relación económica donde fluye el dinero, hay inyecciones y fugas y un equilibrio económico. Este detalle es para que lo lean, por ahí si les interesa un poquito más, pero la idea principal y lo que tienen que saber es justamente diferenciar economía circular de un flujo circular que se presta con fondos y que es un esquema circular de la economía. Acá lo tienen en detalle. Bien, esta es la representación gráfica más común o más utilizada dentro de lo que es el circuito económico. Es una representación simplificada y a veces gráfica de las transacciones que ocurren en la economía de un país. En ella se reflejan los principales flujos de bienes, servicios y dinero que ocurre entre los agentes económicos. Fíjense, la familia, el mercado de factores, las empresas, el mercado de bienes, por eso en la clase 3 o 4 se habló de mercado de factores, mercado de bienes, y el sector público siempre interviniendo. Las familias ofrecen sus factores productivos. ¿Qué factor productivo? Si bien todavía no vimos los factores de la producción, pero ¿qué factor, viendo este gráfico, qué factor productivo se imagina? A ver, vamos a Vargas, Erika. ¿Estás, Erika? Sí, profe. Erika, sí, ya me hablaste, perdón. Vos ya hablaste. Vamos a dar. Pegoraro, Federico. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué te imaginás vos que la familia puede ofrecer a un mercado de factores o a una empresa prácticamente? Porque el mercado de factores es un imaginario que está ahí en el medio. ¿Qué puede ofrecerle la familia a la empresa? Podría ser el mismo personal de trabajo. El trabajo, perfecto, exactamente. La familia a través del trabajo se ingresa a las empresas. Trabajando se ingresa a la empresa. La empresa a su vez produce bienes que van a ser comprados por la familia. ¿Se entiende por qué es el flujo circular de la economía? La familia, a su vez, aporta tanto personas, que es el capital, trabajo, a través del trabajo humano, a la empresa. La empresa produce bienes y servicios, pero a su vez paga una renta o un sueldo a la familia, que la familia a su vez nuevamente va a comprar ese producto y servicio que está generando la empresa. Por eso es un flujo circular de la renta. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Gracias, Fede. Gracias. Seguimos. Bien. 3 grandes etapas. Se van a cansar de escuchar. Producción, consumo y distribución. Y recuerden que tenemos en el medio la... No los voy a marear todavía. Vamos por esto. Con estas 3 etapas. Producción, consumo y distribución. ¿Sí? A ver. Merlo, Melissa.
¿Estás, Melissa? No escucho nada. ¿Está o no está? Sí. Yo no escucho. ¿Alguien la escucha? Ahí te escuché muy bajito. ¿Podrías graficarme, ejemplificarme, mejor dicho, estas tres etapas, producción, consumo y distribución? A ver si me estás entendiendo. Con cualquier ejemplo, ¿eh? Que son el proceso económico. ¿Tenés algún hobby? ¿Haces algo? Pero, bueno, ¿alguien produce algo, no sé, velas artesanales? Tipo, A ver. lo que es maíz, eso, que se produce. Sí, producís maíz, perfecto. ¿Qué haces con tu maíz? Se va a vender. ¿Se va a vender? ¿A quién? A un consumidor. Perfecto. ¿Y cómo haces para que llegue al consumidor? Primero pasan por lo que son empresas para producir un producto. Eso ya está dentro de la producción. Vos produciste maíz, perfecto. Se lo vendés a la empresa. Sí. Pero para que llegue a la empresa, lo tenés en pantalla, ¿eh? Léelo. Se distribuye. Exactamente. Es muy simple, es de qué color el caballo blanco de San Martín. Produzco, ahí en el medio vendría el intercambio, pero eso lo vemos un poquito más adelante. Por ahora estos tres. Pero es una secuencia lógica. Lo produzco, se lo vendo. ¿A quién se lo vendo? Al consumidor. Es decir, entra al circuito de consumo. Para que entre al circuito de consumo, tengo que hacérselo llegar. Pero a su vez, ese consumo o ese consumidor, para que llegue a su mesa, tuvo que haber una cadena de distribución. Por eso son las tres etapas: producción, consumo y distribución. Tanto desde la tranquera hasta la carnicería y de la carnicería en la bolsita hasta la casa. Todo eso hace parte del proceso de distribución. ¿Se entendió, Cande? ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, esta primera etapa constituida por la producción consiste en operaciones que realiza la unidad económica denominada empresa, tendientes a hacer efectivas o incrementar el aprovechamiento que se hace de los bienes escasos para satisfacer las necesidades humanas. Incluye la producción de bienes materiales, los bienes que se obtienen a través de la minería, la casa, construcción, la producción de servicios, transporte, crédito, turismo, entre otros, para hacer posible la producción. Recurren a los factores de producción que comprenden la tierra a través de la hectárea de campo, un yacimiento mineral, el capital, que son las construcciones, las máquinas, las materias primas, el trabajo, que son los técnicos, los empleados, los obreros, y las habilidades o direcciones empresariales. Ahí presten atención que estamos hablando ya sí de factores de la producción, que son tierra, capital, trabajo, empresa. Y ahora se le suma la tecnología. Para posteriormente pasar a una segunda etapa, que es la distribución, que consiste en repetir el resultado de la producción entre los distintos factores que ha contribuido a obtenerlo. Así es que el producto obtenido por la empresa que se verán vendidos a las familias y generarán a su vez un ingreso que se redistribuirá para seguir produciendo factores, valga la redundancia, productivos. ¿Sí? Por eso son las etapas. Yo produzco, lo distribuyo, se consume y vuelve a la producción. Y la tercera etapa de consumo, que es la adquisición de los bienes y servicios económicos que se utilizan para satisfacer las necesidades humanas, tanto presentes como futuras, para el logro de los fines de la vida. Y en este circuito económico, justamente ahí, para que se unan estas tres etapas, está el intercambio. Así como el primer intercambio, cuando aparecen las familias, propietarias de los factores de la producción y los ofrecen a las empresas y éstas pagan a las empresas la correspondiente retribución.
Luego sigue un segundo intercambio, que son entre la empresa con esos factores productivos. Bien, seguimos. El flujo circular de la renta, que es donde entran los mercados de bienes y los mercados de factores. Que acá esto está, para que lo entiendan, a ver, creo que sumé acá está. Un ejemplo para que lo entiendan bien con la profesión de ustedes. A ver, este ejemplo me gustó y creo que está bien gráfico para que se entiendan. Grandes protagonistas en lo que es ambos mercados. Por ejemplo, la familia, que son los consumidores, que son los dueños de los factores productivos, es decir, su trabajo, su tierra, el capital, y que necesitan servicios para sus mascotas o los alimentos. Las empresas, que serían las unidades de producción, que son las clínicas veterinarias o los establecimientos ganaderos que transforman insumos en servicio. Los mercados, tanto de bienes como de factores de producción o productivos. El mercado de bien es en donde ustedes van a trabajar y el mercado de factores productivos es donde la empresa los va a contratar. Llámese, por ejemplo, en el mercado de bienes y servicios, el dueño de un perro que va a la clínica, que sería la empresa, y paga por una cirugía. El servicio va hacia la familia y el dinero va hacia la empresa. Ese es un mercado de bienes y servicios. Y un mercado de factores productivos o de producción en donde las empresas contratan lo que necesitan para funcionar. Por ejemplo, ofrecer el conocimiento y tiempo, que es un factor trabajo, a un hospital veterinario a cambio de un sueldo. El trabajo va hacia la empresa y el dinero, a través del salario, va hacia la familia. No sé si se entiende, a ver, para que se entienda los dos mercados, el mercado de bienes y el mercado de productos o factores de la producción. Esther Corsi. Sí, profe. Si vos te vas a dedicar a pequeños o a grandes animales, ¿ya tenés decidido o no? A grandes probablemente. Bueno, entonces, ¿dentro de qué tipo de mercado vas a trabajar? Y de producción, por ejemplo, no sé. De factores de producción, exactamente. Vas a trabajar dentro del mercado de factores de producción. La empresa te va a contratar, te va a pagar tu tiempo y tu conocimiento. Y va a tener un sueldo fijo, independientemente que si vos querés tener tu clínica, y si quisieras tener tu clínica propia, ¿Cómo? y si quisieras si quisieras tener tu clínica propia de pequeños, independientemente de que vos realices tu actividad en el mercado de factores de la producción. Y ahí sería de bienes y servicios. De bienes y servicios, perfecto. De 10, muchísimas gracias, Esther. Y ahora, para que se entienda lo que es el flujo circular de la economía, tanto el real como el monetario. El real es lo tangible, es el flujo de cosas. Las personas dan su trabajo a la empresa le entrega productos o la saluda a la persona. Y el circuito monetario, que es el del dinero, el flujo de la plata prácticamente. Las empresas pagan un sueldo, las personas usan ese dinero para pagar las consultas de su perro o comprar carne en el supermercado. Ese es el real y el otro es el tangible o el monetario y el real. Bien. A ver. Acá está un poquito más desglosado lo que es mercado de factores productivos y el mercado de bienes. El mercado de bienes en el cual la familia actúa como compradores de los bienes que ofrecen las empresas, que serán los vendedores. A cambio del bien, la familia pagará el dinero correspondiente. Ahí se entiende, en azul, el flujo real y el flujo monetario. ¿Sí? La familia le compra a la empresa le entrega el bien. Es muy simple. Y en el mercado de factores, la familia ofrece su trabajo, su tierra, su capital a la empresa
y la empresa lo paga a través de salario, alquileres o intereses o dividendo a la familia. Mercado de factores productivos y mercado de bienes y servicios. El flujo real, que es el que estamos en línea roja, es lo que representa o consiste la compra de bienes y servicios, es decir, que es todo lo que se compra y venden los agentes económicos, tanto que el flujo monetario es el pago del dinero por la compra de esos bienes o de esos factores productivos. Hay otro que es el flujo circular dentro de una economía cerrada, que la verdad que no me interesa. Lo tienen acá si quieren leerlo, como para conocer cuál es una economía abierta, que es la nuestra, y la economía cerrada, que la gran diferencia o la única diferencia más importante es que no exporta, que se consume por dentro. Entonces no es para que se mareen. Es muy similar, sin exportaciones y un par de cositas. Bueno, lo vimos. Nos queda ver la estructura interna de la producción. Estructura es un conjunto de componentes que funcionan como una unidad de producción para llevar a cabo una serie de acciones entre las personas y los recursos disponibles que tienen como meta producir o brindar un bien o un servicio para satisfacer las necesidades. Fíjense que se van a cansar de escuchar producción, consumo, distribución. Recursos escasos, recursos disponibles, producir bienes y servicios, satisfacción de necesidades. Cuando ustedes se sientan medio perdidos dentro de un concepto, aplicando esa formulita, no se van a perder. Siempre, o si no es recursos escasos, producción, consumo, distribución, siempre viene por ese lado, por eso es que se le hace tanto hincapié con el concepto de economía, ¿sí? Bueno. La función de producción no es otra que lo que yo quiero producir en función de la tierra, trabajo, la capital, empresa, que son los factores de la producción. Bueno. Y este concepto desglosado nos lleva a esto. Nos dice que es una unidad de producción donde hay personas y recursos para producir bienes y servicios y para la satisfacción de necesidades. Prácticamente el concepto de economía. ¿Qué es la unidad de producción? Para ustedes va a ser o la clínica o el establecimiento agropecuario. En veterinaria la unidad es el centro de trabajo. No es solo el consultorio, sino que es el sistema donde está el quirófano, el laboratorio, la recepción, es todo, ¿sí? Esa es la unidad de producción. Las personas y los recursos hacen el equipamiento y al equipo de trabajo. Aquí es donde entra la gestión del talento humano y el capital. Las personas, el veterinario, los técnicos auxiliares, los administrativos y su conocimiento, los recursos disponibles, los fármacos, vacunas, instrumentos quirúrgicos, instalaciones y las acciones, que son las interacciones cuando se usa el bisturí, por decírselo así, o se realiza una cirugía. La producción de bienes o la prestación de un servicio. El bien en producción animal, bovino, porcino, lo que sea, el bien es la carne, la leche, la lana. Aquí la estructura busca maximizar los kilos por hectáreas. Y en lo que hace a los servicios, la clínica de pequeños animales brinda un servicio de salud, bienestar y medicina preventiva. Y a lo que hace a la satisfacción de las necesidades es el cliente o al paciente. En economía veterinaria hay una particularidad. El paciente, el animal, tiene una necesidad de salud, pero el cliente, ya sea el dueño o el productor, tiene una necesidad económica o emocional. En donde se diferencia lo económico o lo emocional. A ver. A ver, una de las López. Agostina. López Agostina Araceli. ¿Estás, Araceli? Profe, creo que no se iba a conectar. Bueno, entonces, diga vos. Bueno. Decime.
¿Sabrías diferenciar? ¿Eso es un caniche? No, Ah. Bueno, no, yo tengo una ahí que me tiene loco ladra todo el día. Bueno, ¿sabrías diferenciarme esa necesidad económica o emocional? Hablando de satisfacer necesidades. sí, emocional con económica. Sí. Tipo, puede relacionarse, por ejemplo, a la atención veterinaria de lo emocional, por ejemplo, de las mascotas hoy en día. Perfecto, ahí va. ¿Y lo económico? Y el gasto, no sé, un tratamiento, por ejemplo. Y sí, perfecto, está bien también porque dentro de lo que es pequeño sí, pero está haciendo referencia a el productor, si bien le va a interesar la salud animal, obviamente, pero va a querer resultados, engorde, o sea, resultados económicos. Sí. Vos profesional en ciencia veterinaria, satisfacer la necesidad para ese cliente prácticamente, que es el productor agropecuario, es como bien se pide es un bien, no es emocional para el dueño del establecimiento, es un bien. Quiere resultados, quiere engorde, quiere vender caro. ¿Sí? En tanto, el que lleva a su perrito a la clínica veterinaria, no le va a importar, le va a doler gastar un poquito más, obviamente, pero está buscando un resultado emocional, más que económico. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia de satisfacer las necesidades a través de la producción de bienes y de servicios con personas y recursos dentro de una unidad de producción, ya sea la clínica de pequeños animales o un establecimiento agropecuario, que no dejan de ser unidades funcionales. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Elem. De nada, profe. Seguimos y como último, acá tienen un cuadro diferencial de lo que hace a clínica con grandes. Como producto principal, el servicio, en tanto en la explotación prácticamente es el bien, el rol del veterinario, un clínico sanador en pequeños, un gestor de producción o asesor, y el valor de la estructura que se mide en lo que es clínica de pequeños, en atención y flujo de clientes, y en lo que es la explotación ganadera, en la eficiencia, es decir, más kilos, más recursos. Bueno, pregunta, duda, inquietudes, con ese cuadrito terminamos este tema. ¿Se entendió? Creo que sí, ¿no? Sí, profe, se entendió. Bueno, perfecto, me alegro. Bueno, tomo asistencia y nos vamos. Abogado. Profe, ¿puede repetir un ratito Sí. los factores de nuevo que no terminé de escribir? Me olvidé. La próxima clase son de factores de la producción. Son tierra, trabajo, capital, empresa, o beneficio empresarial, o capacidad empresarial, depende del autor, y tecnología. Yo trabajo Gracias, con profe. esos 5. Los 3 clásicos son tierra, trabajo y capital. Bueno, vamos con la asistencia. ¿Abogado estás? Presente, profe. Cabrera. Presente, profe. Chaparro. Presente, profe. Coronel. Coronel. Presente, profe. Corsi. Presente, profe. Dalque. Presente. Fernández. Franco. Fernando, profe. Presente. Franco. Manuel. Presente. Fur. Presente, profe. Fur. Galván. Presente, profe. Noticia hablado de Galván. Woodman. Presente. Wasowski. Presente. Ibáñez. No está Ibáñez. Kiabatovsky, sí. Ábalos. Presente. Sí. Ábalos. Noticia hablar tampoco. López, Agostina, sí. Ailén, no.
Sí, Ailén sí, Agostina no. Ah, Ailén, perdón, al revés. Luca, Presente, profe. Massa, sí. Merlo, Presente. Merlo Melissa, Presente. Miño Ivana, Presente, profe. Miño Lucas, Presente. Miró, Ojeda Blanco, Ojeda, ausente. Pacheco, Presente, profe. Pavlovich, Presente, profe. Pegoraro, Presente. Sánchez, Marianela, Presente, profe. Vargas, Erika, Presente, profe. Vergara Rodrigo Presente. y Vigitain, Carlos. Presente, profe. Presente. Bueno, perfecto, chicos. Espero que se haya entendido. Y el lunes, como siempre, les subo la actividad práctica de este tema. Y vienen bastante bien, la verdad que me alegro mucho porque creo que se está entendiendo. Que tengan un buen resto de semana y fin